Tal cual, sí, sí, es como vos decís, es el cáncer más frecuente a nivel mundial en cuanto a incidencia, a nivel país también. Sí. Argentina es el cáncer de pulmón es el primer cáncer en cuanto a incidencia. No así en la provincia nuestra. Creo que esto lo hablamos alguna vez, pero siempre está bueno recordarlo. No es de las patologías más frecuentes en cuanto a incidencia en nuestra provincia. Tenemos otras patologías, pero por supuesto no deja de ser un problema de salud en general, y tampoco como cuando nos comentas vos de el que son cánceres absolutamente evitables. Ahí es donde uno intenta trabajar, por supuesto, en la prevención, ¿no? Sí, tal cual. Obviamente que uno dice es gran parte prevenible, pero hay casos de personas donde esos factores no están, pero que igualmente puedan llegar a desarrollar este tipo de cáncer. Por ejemplo, alguien que te dice, mire doctor, yo en mi vida he probado un cigarrillo, jamás he tocado un cigarrillo, pero sin embargo hoy tengo este diagnóstico. Sí, claro. Existe, y existen los casos, por supuesto, porque no nos tenemos que olvidar que el cáncer fundamentalmente, y bueno, ahora hablando particularmente de lo que es cáncer de pulmón, pero es una enfermedad genética, es decir, hay una alteración genética que hace que una persona determinada pueda desarrollar la enfermedad y otras no. Ahora, en esa causa genética influyen muchísimos factores, por eso cuando uno habla de la etiología del cáncer, habla de una etiología multifactorial, es decir, hay muchos factores que influyen en la aparición, pero por supuesto que existe el caso del paciente que no tuvo ningún hábito tóxico con respecto al hábito tabáquico y tiene el cáncer, como también lo está el abuelito de 89 años que fumó toda su vida y nunca tuvo el cáncer. Sí. Existe, pero por supuesto que nos estamos yendo ahí a los casos menos frecuentes, no digo excepcionales, pero sí menos frecuentes. El hábito tabáquico está directamente relacionado con la aparición de cáncer, y no solamente de cáncer de pulmón, sino cáncer de un montón de otros tipos, cáncer orofaringio, cáncer de vejiga, cáncer de mama. Está relacionado a todos los cánceres, o a la aparición o al aumento de predisposición a todos estos tumores malignos. Y aparte, el hábito tabáquico no solamente puede favorecer la aparición del cáncer, sino que también favorece la aparición de un montón de otras enfermedades a nivel pulmonar y a nivel cardiocirculatorio, que también hacen que no sea recomendable nunca, ¿no es cierto? Es decir, uno siempre que recomendemos que la gente no fume, no nos vamos a estar equivocando. Bien, y eso creo que es importante de mencionar, ¿no? Porque en lo que acabas de decir, ¿no? Esto está directamente relacionado con el hábito tabáquico. Y sabemos que si bien en la República Argentina en los últimos años las estadísticas muestran que disminuyó el número de personas que consumían tabaco y que lo fueron dejando, pero todavía tenemos un margen importante de población, pero el desafío creo que hoy está pensar en las nuevas generaciones que muy tempranas edades empiezan a consumir tabaco. ¿Qué pasa con esos tal vez potenciales pacientes que en el futuro vayan a aparecer, que han adquirido el hábito tabáquico a tan temprana edad? Hay promedios incluso en el país de estudios de la Cedronar que dicen que a los 11 años, 12 años ya están en contacto con el cigarrillo, y por supuesto eso va a repercutir también en el ámbito del paciente, por ejemplo, con cáncer de pulmón más adelante. Y tenemos que pensar que sí, Gastón, de cualquier manera yo creo que sí que se está disminuyendo el hábito en sí que hay muchas campañas que han servido, sinceramente lo creo, con respecto a disminuir el hábito fundamentalmente. Ahora, no sé sinceramente si antes no se empezaba a la misma edad, nada más que no nos damos cuenta o no se tenía en cuenta, ¿me entendés? Sí. Yo por ahí veo que cuando no sé si les pasa por ahí cuando ven hasta una película, que ven gente fumando, una película de hace 20 años, que ven gente fumando en todos lados y que eso no pasa ya, y uno la verdad que dice que bueno que ya, por ejemplo, no se permite fumar ni en espacios libres. Por ejemplo, hay lugares, creo que en realidad en todo Estados Unidos no te dejan fumar ni siquiera al aire libre, ni siquiera, bueno, si querés fumar, fuma en tu casa, digamos. Sí. No. Entonces, esas limitaciones yo creo que han ido ayudando a que se disminuya el hábito. Ahora, si tengo que comparar antes, ahora, la verdad que no te lo sé decir, porque me da la impresión que incluso era
era subestimado más que otra cosa, el dato, ¿me entendés lo que te digo? Sí, tal cual, ¿no? Porque no le prestábamos atención y que además que un hábito que en algún momento hasta fue promovido por médicos. ¿Te acordás vos cuando uno repasa un poco de historia, hay publicidades de las primeras marcas de cigarrillo a nivel internacional que eran médicos los que salían diciendo que ayudaba a calmar los nervios, el estrés y se incentivaba hasta desde el mismo sistema de salud? Y publicidades de todo tipo que se fueron limitando, pero que eran el éxito relacionado directamente al hábito tabáquico. Sí, tal cual. En un montón de publicidades. Sí, por supuesto. Pero eso desencadena justamente en este cuadro del que estamos hablando el día de hoy, que es el cáncer de pulmón, que a nivel terapéutico, una vez diagnosticado, ¿qué opciones tienen los pacientes? ¿Es un cáncer con lo que se cuenta con herramientas para poder acompañar, tratar y pensar tal vez en revertir la situación? Por supuesto que sí. De hecho, volvemos siempre al trabajo o al estudio inicial en todo tipo de tumor. Lo primero es estadificar la enfermedad, tratar de definir en qué estadio está de la enfermedad. Recuerden siempre cuando hablamos de estadio 1 al 4, donde el estadio 4 es cuando la enfermedad ya salió del órgano de origen, en este caso el pulmón, y está en otro lado. Generalmente esa enfermedad ya la consideramos incurable. El estadio 3 es una enfermedad que está limitada al tórax todavía, puede estar limitada a ganglios, y ahí sí que hay un gran capítulo de tratamientos diferentes, incluso con posibilidades curativas también. Y estadio 2 y 1 son los estadios donde uno piensa en primera instancia en la opción quirúrgica como método curativo, y después de la cirugía se ve si amerita algún otro tratamiento de apoyo que se llaman terapias adyuvantes, son las terapias de apoyo. Ahora, cuando una enfermedad es diagnosticada en una etapa incurable, es decir, en un estadio 4 o un estadio que se llama 3B, que no se puede operar, o para definirlo más claramente, aquella enfermedad que está diagnosticada en una situación de no resección quirúrgica, ¿sí? Uh-huh. Independientemente del estadio que sea, claro que existen un montón de terapéuticas para controlar la enfermedad. No podemos hablar de curación en estos casos, porque siempre hablamos de curación cuando se puede resecar quirúrgicamente. Pero si no se puede resecar, sí que hay opciones terapéuticas que van a depender, y ahí sí entramos en un mundo gigante de investigación y en un mundo gigante de datos nuevos, muy relevantes con respecto a diferentes alteraciones genéticas que tienen los diferentes tumores que nos permiten apuntar mejor los tratamientos. Ejemplo, se llaman terapias de blanco molecular. Uno encuentra un gen alterado, por ejemplo, hay una fusión que se llama ALK, que está presente en el 5% de los tumores malignos de pulmón, y que si está presente en el paciente, uno le da una medicación por vía oral, que anda muy bien, que tiene altísimas tasas de respuesta, muchísimos mejores que la quimioterapia. Hay otra alteración que se llama una mutación de un factor de crecimiento epidérmico que se da en el 20% de los casos, más frecuente, y que cuando está presente le damos otra medicación por vía oral y que tenemos altísimas tasas de respuesta y de control de enfermedad sin necesidad de la quimioterapia. Hay otro marcador que hoy estudiamos muchísimo, que se llama PDL1, que nos sirve para tratar de definir si un paciente puede utilizar inmunoterapia. Es decir, fíjate que te voy hablando de 3 tratamientos diferentes, en ninguno quimioterapia todavía. Sí. Y la quimioterapia se reserva para aquellos pacientes que no tienen ninguna de estas alteraciones o blancos moleculares. Pero hoy, por suerte, podemos estudiarlo. Todo esto se estudia, y hoy un paciente con cáncer de pulmón en un estadio avanzado, que uno puede decir que es incurable porque es la realidad, pero de acuerdo a cada una de, si tiene alguna de estas alteraciones o no, por supuesto, porque nos sirve para definir el tratamiento. No es que si no tiene alguna de estas alteraciones va a ir mal, no. Si no tiene alguna de estas alteraciones va a tener que hacer quimioterapia, que es la mala palabra siempre en estos casos, pero las perspectivas de control de la enfermedad siempre existen.